Soy parte de la oficina OTIC del Ministerio de Ambiente y los últimos 7 meses en la oficina venimos trabajando en todo el proceso de migración y estandarización de los desarrollos tecnológicos que tiene el Ministerio de Ambiente como cabeza de sector. Voy a hacerles una presentación un poco de cómo hemos logrado este proceso y al final pues daremos tiempo a unas preguntas de lo que ustedes consideren pertinente. Entonces, buenos días y bienvenidos. Vale, como nos comentó Alexandra, pues el propósito es el tema de migración y estandarización de AWS. En principio uno siempre agradece al final como a los colaboradores y colegas que han trabajado con uno, pero yo, digamos, sí quiero extender un agradecimiento muy fuerte tanto a la oficina OTIC, pero especialmente a Eduardo Cortés, que es uno de los colegas dentro de la oficina, que es igualmente consultor, quien ha apoyado todo este proceso de migración a nube. Bueno, un poco para comentarles dónde estábamos hace 8 meses. Yo realmente llevo poco como consultor en el Ministerio de Ambiente, pero muchísimos años, digamos, trabajando en el sector ambiental. He pasado, digamos, por muchas entidades, tanto ONGs, sector público y sector privado, y muchas relacionadas con el sector ambiente. Y en noviembre del año pasado comenzamos con un proceso de diagnóstico sobre en dónde estábamos y qué implicaciones tenía migrar a la nube. Sabemos que es uno de los grandes retos, uno de los grandes cambios de las iniciativas de gobierno digital y pues empezamos como siempre por un diagnóstico. ¿Qué teníamos o qué tenemos? Gran parte como de una infraestructura on-premise. El Ministerio de Ambiente actualmente cuenta con un data center y este data center cuenta con una infraestructura digamos que se compone por diferentes elementos tecnológicos. Gran parte de los sistemas en proceso de mejoramiento, otro conjunto en temas, digamos, de obsolescencia que se tienen que mejorar y un gran reto sobre todo en cómo ordenar y cómo migrar la información y los sistemas de información cuando lo que uno identifica son factores que no son simples no son simples de resolver a corto plazo. ¿Qué encontramos, digamos, en términos de infraestructura y de los retos que se nos venían, digamos, en todo este proceso? Uno de los temas que siempre uno identifica al llegar a ciertas entidades y en especial, digamos, al ministerio era el no tener un esquema centralizado de manejo del código fuente. Siempre manejamos las aplicaciones, muchos de los consultores llegan y salen y nunca se sabe dónde quedan. Sí, quedan instalados en los servidores, pero muchas veces son los ejecutables y no las fuentes, o quedan en los repositorios propios de los consultores. Entonces había una tarea fuerte que era lograr la consolidación de todo esto bajo un solo entorno y que ese entorno además fuera gobernado por la entidad. También teníamos un tema de formalización de los privilegios. Muchas veces también en aras de facilitar o permitir que los desarrolladores puedan entregar sus productos, pues muchas veces, digamos, tenemos ciertas flexibilidades en los accesos y les decimos, no, pues ayúdeme a instalar, apóyeme con el proceso de instalación, y si bien se documentan y estos documentos se guardan, pues muchas veces no se actualizan y el mantenimiento de esta actualización pues se vuelve complejo y terminamos dando más acceso de lo que deberíamos dar en muchos de los casos. El tema de lineamientos obviamente es un tema que es complejo para todos, en general, digamos, en las entidades en las que se trabajan y en las entidades del sector ambiental nos cuesta trabajo seguir lineamientos. De hecho, me incluyo a mí mismo, digamos, en que es difícil seguir los lineamientos, es difícil tener una cultura de lectura y una cultura en la que uno pueda, digamos, enfrentarse a estos elementos que muchas veces son desconocidos y que implican también mantenerse actualizado en las
tecnologías nuevas. Si bien la oficina contaba desde hace varios años con unas versiones claves, digamos, de lineamientos, pues una de las grandes dificultades era que todos nuestros desarrolladores o las empresas, digamos, que entraban a la entidad, pues siguieran estos lineamientos. El tema, digamos, de cómo cambiar y cómo actualizar el código fuente. Entonces, pues no solamente es el tema de que yo no tenga un repositorio o tenga, digamos, repositorios distintos, sino adicionalmente cómo son las políticas de cambio, quién permite, quién delimita y quién niega los accesos o los cambios al código fuente. Muchos de los cambios en algunas ocasiones se suben como a través de FTP y otros mecanismos, pero digamos, eso debe tener una formalización y un esquema mucho más riguroso en el seguimiento del código fuente y cómo la entidad, digamos, lo mantiene. También, digamos, ahí nos topamos con un esquema descentralizado en la publicación de aplicaciones móviles. Como yo les comentaba, pues muchos de los ingenieros o de las empresas entregan las aplicaciones y las suben a los repositorios, y después el nivel de gobernanza sobre esto, digamos, es complejo. En algunos casos se tiene la trazabilidad porque los ingenieros continúan en las entidades, pero muchas veces los ingenieros se van, entregan sus productos y después vienen los dolores de cabeza para las entidades de, oye, ¿cómo actualizamos y cómo lo cambiamos? Si usted guardó la contraseña, vuelven a intentar las contraseñas que quedan en la documentación y no sirven. Entonces es un tema, digamos, complejo. Otro tema, digamos, cuando uno se enfrenta a temas de nube, y pues más adelante lo explico con más calma, es el tema de analítica y métricas. Cuando pasamos a nube, pues todo en nube cuesta. Cuesta la cantidad de accesos que tengo a la nube, cuesta cuántas descargas tengo de la nube, cuestan la infraestructura, cuestan las bases de datos. Cuando uno está en un esquema, digamos, local o on-premise, pues uno no es, digamos, del todo consciente de que la infraestructura bajo las cuales funcionan todos nuestros sistemas de aplicación pues tienen unos costos. Los costos de alguna forma están ocultos para las entidades, pero cuando uno sube a nube, pues el tema se vuelve un poco más complejo, porque en nube todo tiene métricas. Eso es un taxímetro constante, y al no tener métricas específicas por cada una de las aplicaciones, si bien este año se hizo un esfuerzo gigante y ya muchas de nuestras aplicaciones on-premise, o digamos la gran mayoría ya las tiene, pues el no contar con las métricas cuando uno saca estos procesos de convocatoria, pues dificulta la construcción de los términos de referencia. Si bien ya tenemos un marco a través de Colombia, compra de nube pública y nube privada, muchos de los esquemas de los cuales nos piden ellos pues están asociados siempre a métricas. ¿Cuánto en disco? ¿Cuánto? Sí, generalmente tenemos los temas generales, es decir, oiga, pues yo tengo un servidor con todas estas características, pero no tenemos, digamos, por cada una de las aplicaciones. Es un tema complejo. También desde el año pasado pues viene todo un tema de consolidación de la Geodatabase, y es todo el tema, digamos, de cómo amarramos y cómo tenemos un único sistema de información como cabeza de sector, donde no solamente lo alfanumérico es importante, sino también el tema geográfico. Cada vez, digamos, muchas de las entidades, digamos, del sector ambiental intercambian y operan bajo esquemas geográficos. Y eso, digamos, es un elemento fundamental. Entonces, es clave todo el proceso de estandarización y todo el proceso de consolidación de una Geodatabase, que si bien ataca en primera instancia los temas relacionados específicamente dentro del ministerio, pues ya empieza a generar también lineamientos y la construcción y consolidación de un diccionario de datos para todo el sector ambiental, que es uno de los grandes retos que tenemos como cabeza de sector. A esto se le suma que ¿dónde queda la documentación? Mucho del tema de la documentación pues es un tema que de alguna forma siempre se vuelve esquivo, ¿sí? Encontrar los manuales de usuarios, encontrar dónde quedaron los instaladores, el tema de los CDs, si no tenemos repositorios claros, no solamente del código fuente, que si bien es un tema fundamental porque sin él no funcionan las aplicaciones, pero también, digamos, todo lo que acompaña el código fuente. Este año también se hizo un trabajo grande en la
en la entidad y pues especialmente en la oficina, en una consolidación de unas fichas de arquitectura empresarial. Si bien no es arquitectura empresarial per se formal, pues empieza al menos a tener un único lugar donde tenemos ya un repositorio de todas las aplicaciones. Al comienzo, digamos, empezamos con un tema de 34 o 24 aplicaciones. Ahora el repositorio ya tiene un acervo de casi 108, 10 aplicaciones que ya están consolidadas, digamos, bajo una sola sombrilla. Y lo segundo, pues, y finalmente, digamos, de la parte del diagnóstico que encontramos o que evidenciamos es cómo están los desarrollos y qué implicaciones hay en los desarrollos. Ahora bien, uno dice, bueno, y pues si bien las cosas están funcionando, digamos, ¿qué ventajas tiene que nos vayamos a la nube? Pues uno de los grandes retos que presenta la migración a nube es también el cambio, digamos, de paradigmas, ¿sí? El cambio de utilización de nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías lo que buscan, digamos, a nivel mundial es tener una disminución en los tiempos en los desarrollos. Muchas de las instancias de nube pública, Azure, AWS o Google, cuentan con una cantidad de servicios que facilitan que el desarrollo tecnológico sea más simple en el tiempo, y eso pues permite que la disminución de los tiempos de desarrollo sean evidentes. Si bien esto trae unas consecuencias, y es que hay que realizar una adopción nueva de tecnologías, y pues eso implica un cambio en la cultura, digamos, organizacional de las oficinas de tecnología para poder hacer esto. Claramente el tema de acceso y alta disponibilidad, pues los esquemas de nube tienen o prestan un servicio, y parte de su core de negocios a nivel mundial es esto, ¿sí? El core de negocios de nuestras entidades pues claramente no está enfocada en esto, ¿sí? Y tener un esquema de infraestructura con todas las condiciones que implica, tanto en el tema de hardware, pues también es el personal y el software, y otra cantidad de variables que, digamos, se ven complejas de mantener en el tiempo. Entonces, pues el acceso y la alta disponibilidad, estas entidades, estos esquemas de nube, pues los pueden tener, y pues acá hablamos ya de disponibilidades del 99, 99, 99. Uso común y recurso de aprovechamiento de iniciativas del sector. Otro tema que se vuelve importante, el tener las cosas en nube, y siendo ministerio cabeza del sector, nos ha permitido que otras entidades que están, digamos, en el sector, pues puedan hacer uso de estos aprovisionamientos que tenemos en nube. Muchas veces el correr ciertos algoritmos, el generar cierta información, pues tiene infraestructura local que no tiene las capacidades, ¿sí? Y que es difícil, digamos, la compra de nuevos equipos solamente para procesar cierta información, sobre todo cuando estamos hablando de información geográfica. Esto, digamos, es una de las ventajas grandes que tenemos en nube, el poder disponer de una infraestructura en cualquier momento, activarla con las características que sean necesarias, tantos gigas, tanta CPU, tanta memoria, tanto espacio en disco, y eso nos permite rápidamente poder hacer pruebas de concepto, o de hecho validar esquemas que permitan al sector eventualmente compartir información de una manera distinta. Entonces, pues esto también le abre la puerta a todos aquellos que estén interesados en el sector de hacer pruebas de concepto y que quieran conocer un poco cómo está la nube, pues que vengan con nosotros, y a partir de eso, pues puedan hacer sus pruebas de concepto sin necesidad de adquirir, por ejemplo, nueva infraestructura. Algunos de estos pilotos ya se llevaron a cabo con algunas de las entidades. IDEAM está, digamos, en el proceso de entender. Se han presentado pilotos de procesamiento de imágenes de radar, presentación que se le hizo al CINCHI y al IDEAM, y pues la idea es continuar trabajando, digamos, en este tipo de esquemas. Claramente, el tener todo en nube pues nos permite un esquema que no podemos tener en infraestructura local por las limitaciones que tenemos en hardware, y es el autoescalamiento del crecimiento. Eso obviamente no viene solo, y eso implica hacer todos unos procesos de configuración, pero claramente es una de las grandes ventajas que tenemos, y es poder tener un escalamiento dependiendo de la demanda, en el sentido de que pues, si tengo mayor uso de
ciertas aplicaciones en ciertos momentos, pues puedo escalarla automáticamente, y eso sí es una de las grandes ventajas que también me da la nube. Y el tema de métricas exactas y disminución de costos. Las métricas en nube se conocen al detalle. Uno tiene el desempeño en CPU, en memoria, número de peticiones, entrada y salida de disco, entrada y salida de el tema de redes, latencias, y cada una de estas métricas empieza a consolidar y le permite a uno, como uno diría, medir el aceite perfectamente a cada una de las herramientas, ¿sí? Eso también le permite a uno entender cómo puede escalar y cómo puede hacer que estos esquemas funcionen en una alta disponibilidad. Y pues parte de lo que uno busca también en nube es la disminución de costos. Esto puede ser un arma de doble filo, en el sentido que muchas veces no conocemos, ¿sí? Las métricas exactas de las aplicaciones, y como todo cuesta en nube, como les comentaba, y si algunos ya han tenido experiencia, pues ya conocen un poco cómo funciona el mecanismo, pero esto es un taxímetro, ¿sí? Y cuando uno no tiene, digamos, una clara información de qué métricas de consumo tiene, pues esto se puede volver carísimo, ¿sí? Entonces, pues también hay que aprender a identificar qué tipo de soluciones van en nube y qué tipo de soluciones se deben mantener en un esquema on-premise. No porque la nube, digamos, provea muchos servicios, entonces hay que volcarse a nube. El esquema on-premise tiene también varias ventajas, sobre todo en los temas de procesamiento local, ¿sí? Y en los temas de cuando no es claro cómo funcionan las herramientas en un esquema de nube, y cuando no se tiene claro, digamos, qué métricas de uso se tienen. Finalmente, digamos, uno de los elementos que ayuda mucho es todo el tema de almacenamiento. El costo en nube del almacenamiento de disco duro es muy barato. Uno de los temas que también tenemos que tener en cuenta es todo el tema que está relacionado con la retención documental. Cuando hablamos de retención documental es cómo mantenemos todo el conocimiento y todos los activos que generan la entidad para que en 5, 10, 50 o 100 años alguien pueda acceder a esa información. Los costos en nube de esto pues son muy bajos, estamos hablando de 0.0023 centavos de dólar por giga. Eso nos permite, digamos, mantener en el tiempo esto con unos esquemas muy baratos. Entonces, pues teniendo en cuenta todos estos elementos, dijimos, este es tiempo de empezar a mover algunas cosas. En este momento no tenemos el 100, pero empezamos a definir qué era necesario para movernos a nube. Obviamente teníamos que definir un esquema de trabajo y organización del esquema on-premise. Hay que identificar claramente qué tenemos y cómo lo tenemos y en dónde lo tenemos, y cómo esto se puede, digamos, trabajar de una forma ordenada para subirlo a nube. En esto cometimos muchos errores. Si bien podíamos tener las personas, la experiencia y demás, pues esto también, como ustedes saben, está atado a tiempos y a resultados y a la presión de tener las cosas lo antes posible. Y eso obviamente genera fallas propias y fallas en el equipo en ese proceso, digamos, de movimiento a nube. Obviamente eso implicó hacer una validación y una creación de un cronograma de trabajo, que si bien no fuimos estrictos, y yo creo que ahí nos faltó mucho, y si alguno está en el proceso de hacerlo, pues yo sí le recomendaría que gasten más tiempo en el tema de planeación. No porque hayamos tenido grandes incidencias en el proceso, ni porque hayamos dejado de prestar servicios, pero sí tuvimos intermitencias pequeñas, pero tuvimos intermitencias en algunos procesos de migración. Elementos que debimos haber de pronto manejado de una mejor manera, y donde hubiéramos tenido que hacer comunicaciones un poquito más explícitas a todos nuestros usuarios. Ahí sí hay recomendaciones de que tengan en cuenta este tipo de esquemas y cronogramas en la construcción y migración a nube. Obviamente el otro gran reto que uno tiene es qué componentes utilizo en la nube. La nube tiene un sinnúmero de infraestructura y de servicios, entonces acá también viene cómo hago esa mezcla, qué utilizo en qué y cómo utilizo los componentes específicamente en la nube que nosotros seleccionamos, que fue Amazon Web Service. Y entre otras, ¿por qué utilizamos y por qué definimos que fuera Amazon Web Service? Uno de los componentes importantes, como yo les comentaba, es la consolidación del sistema de información geográfico. Y Amazon Web Service sí presenta muchas
ventajas frente a la integración con los componentes que vienen de Esri, porque ya se encuentran nativos dentro de las soluciones propias que tiene AWS, y eso sí nos da una ventaja grande que no tenían las otras nubes. Y adicionalmente, pues viene el tema de el lenguaje y la programación que utiliza la entidad, digamos, en su mayoría está en lenguajes abiertos y en específico en PHP. Obviamente esto está asociado a un cambio de cultura TI y obviamente pues al final termina asociado a un cambio de cultura organizacional. En última, la organización muchas veces no siente el cambio de un esquema al otro, ¿sí? Es difícil venderle a la organización que uno está en nube o no está en nube, más allá de que de pronto el número de incidencias disminuya en el tiempo y que eventualmente vean que puede cargar más rápido en algún sentido las páginas, pues para ellos es un poco oculto el hecho que esto esté funcionando, pero internamente en las oficinas de TI sí genera, digamos, o implica unos cambios culturales en cómo trabajamos, en cómo accedemos. Ya, digamos, no se pueden tener las ventajas de uso ilimitado de recursos, porque como les digo, todo cuesta. El tema de acceso y cómo compartimos información, pues también ha sido todo un proceso que nos ha permitido, digamos, aprender y ir poco a poco fortaleciendo la entidad. Obviamente, todo este esquema, pues, está asociado, el cronograma, pues, está asociado a un tema de planificación, migración y manejo de la seguridad. Este proceso, digamos, tampoco es simple. Hay N componentes en nube y algunos de estos se los voy a mostrar ahorita. Y finalmente, pues validar qué cosas movemos y qué cosas no movemos a la nube. Es una de las grandes complejidades de identificar, como les decía, que no todo se puede mover. Hay de hecho ciertos temas, sobre todo en las áreas de tesorería y financiera, que se vuelven complicados de manejar en el esquema de nube, también por temas de miedos y sustos sobre el tema de seguridad, pero en muchas instancias porque la infraestructura, digamos, tiene unos procesos de instalación demasiado complejos que replicarlos en nube se vuelve un poco difícil. En ese sentido, pues uno dice, Dios, ¿por dónde empezamos? Y empezamos a hacer una revisión de, bueno, ¿dónde está qué? ¿Cómo están los desarrollos? ¿Y qué lo compone? Entonces, siempre tenemos documentación, siempre tenemos archivos, digamos, de muchas de las aplicaciones que nos entregan, pero uno de los grandes retos siempre está claramente en que estas documentaciones, uno, no se mantienen actualizadas en el tiempo. Es lo que yo les comentaba, son los grandes problemas que tenemos, y es que pues, nos aburre documentar, ¿sí? Tenemos una falencia cultural en muchos de los ingenieros, por eso decía, incluyéndome, que nos cuesta documentar, ¿sí? Y acá sí queríamos hacer un cambio y empezar a documentar todo. Lo otro es dónde quedan los activos de información. Entonces no es solamente dónde está el código es un tema importante, claro, pero el otro es dónde están las bases de datos y dónde están los activos. Cuando me refiero a activos me refiero, digamos, a los archivos que están asociados a las aplicaciones, los PDFs, las imágenes, los archivos en Word. Todo esto también tiene que valorarse porque pues todo esto tiene que ser migrado a nube, tienen que tener ciertas restricciones y empezar a utilizar, digamos, mejores prácticas. En temas de bases de datos, lenguajes y librerías, ahí todos los retos juntos tuvimos en la entidad, o tenemos aún en la entidad, tenemos desarrollos prácticamente en casi todos los lenguajes, tenemos cosas en .NET, algunas cosas en Java, otras cosas en otras entidades. El ministerio, digamos, no tiene un único repositorio donde todas sus aplicaciones funcionan, sino algunas de las aplicaciones están en otras entidades, IDEAM, Humboldt y de hecho otras externas. Entonces pues la complejidad va subiendo. ¿Por qué? Pues porque hay que tener expertise también al migrar. No es lo mismo migrar una aplicación en .NET que migrar una aplicación en PHP, que migrar una aplicación de Node o de Python. Entonces eso también implica que digamos, la entidad y la oficina especialmente pues tiene que empezar a tener personal que conozca de todo esto. Entonces eso también dificulta mucho y es parte de las limitaciones que tiene el proceso de migración a nube. En lenguajes pues ahí otra vez encontramos de todo, como les comenté, y el uso de las librerías. Si yo les pregunto a ustedes, o de pronto ustedes ya lo han vivido en sus propias entidades, pero pues es un tema que hemos vivido nosotros, es dígame qué tiene instalado específicamente la aplicación A
que no tiene la aplicación B. Muchas veces lo que nos sucede es que todo termina, digamos, instalado en la misma máquina, ¿sí? Y al estar instalado en la misma máquina, pues eso vuelve muy complejo el proceso. La revisión de los manuales, pues ustedes saben que implica leer y leer y leer y leer y leer manuales, a veces uno no los entiende, las reacciones son complejas, como les digo, no están actualizados. ¿Qué salva todo este proceso? Pues, gracias a Dios está la gente, ¿sí? Y ese es el acervo, digamos, más importante y el conocimiento de quienes han estado muchos años en las entidades y que siempre lo terminan salvando a uno. Cuando uno pregunta, oye, ¿y dónde está la aplicación tal? Ah, no, ingeniero, ya le ayudo a buscar que esto lo entregó fulano y luego se lo pasó a no sé qué y está en el CD tal y en el repositorio tal o yo sé en qué servidor está. Entonces, pues, obviamente, esto es en gran medida es una ventaja, pero también se vuelve una desventaja cuando les comento que los ingenieros y las personas se van de la entidad y se van con el conocimiento. Pero en este proceso mucho lo que salvó, digamos, el esquema de poder migrar a nube, ¿sí? Y la facilidad de poder trabajar con estos desarrollos en otros esquemas fue precisamente poder contar con el apoyo, en algunos casos de ingenieros que ya se habían ido y obviamente de la oficina. Ahora bien, cuando nos movemos a nube empezamos a tener varios de los esquemas sobre los cuales es difícil tener claridad de cómo nos debemos mover. Como les decía, cómo utilizar los componentes. Entonces hay todo un esquema y hay una definición de qué componentes debo utilizar. Luego viene todo un tema de, hay unas tecnologías específicas y hay unos entornos específicos bajo los cuales esto funciona específicamente en AWS, ¿sí? Hay un esquema, digamos, que permite tener menos control sobre la infraestructura, que se llama serverless, en el cual, digamos, uno sube los desarrollos y esa cosa funciona en una caja negra, pero eso se va moviendo a unos esquemas intermedios. Hay un esquema intermedio nuevo que tiene AWS que se llama Fargate, que permite un poco el aprovisionamiento semiautomático y el autoescalamiento sin tener el detalle de la infraestructura, y una donde yo tengo todo el control, que en este caso es el ES2. Ese es el que actualmente los tenemos, pero claramente queremos irnos moviendo a otros esquemas porque los esquemas serverless, digamos, tienen un costo muchísimo menos al que tienen los otros. Si bien después les puedo mostrar un poco cuánto ha costado, digamos, mantener esto. Y luego viene todo el tema de en dónde lo creo, cómo lo creo, qué características debo tener en este proceso, cómo lo monitoreo, cómo manejo los ambientes de pruebas. Esto ha sido todo un proceso de construcción de aprendizaje continuo en la oficina. Al comienzo, cuando empezamos a migrar, pues muchos de los ingenieros decían, pero es que ingeniero, usted no me está dando dónde hacer pruebas y yo necesito hacer pruebas. Y pues uno entiende, pero pues hacer un aprovisionamiento de esto en menos de 6 meses, pues también trae unos retos grandes al grupo. Y pues esto ha implicado que hay un esfuerzo conjunto entre todos y también sobre todo un tema de aguante de los desarrolladores que están apoyando los procesos. Si bien en este momento ya tenemos mucho de esto solucionado, pues ha tenido, digamos, grandes complicaciones. Finalmente decidimos en qué zona irnos. Obviamente hay todos unos esquemas de si estoy en Europa, si estoy en Estados Unidos, también hay varias zonas en Estados Unidos, cuál es la más cercana en términos de latencia, qué pasa si eventualmente un canal se cae, bueno, eso tiene un montón de implicaciones, pero ahí hicimos la mezcla que pudimos y creemos que estamos confiados de los resultados obtenidos. Ahora bien, unas grandes complejidades sobre AWS es que uno entra a AWS y eso salen 1.000.000, no sé si alguno ha trabajado, pero no, salen muchos elementos, como digo, muchos componentes que uno no sabe a veces ni por dónde empezar. Y uno lo que le sucede mucho en esto es que uno empieza a hacer la creación de la infraestructura que desea y eso funciona un poco como genero una instancia, defino una instancia, coloco los elementos dentro de la instancia, defino los volúmenes, defino las capacidades y empieza a ser como cuando uno hace esas recetas de botón derecho, crear nuevo, luego siguiente, 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 siguiente y terminé, ¿sí? El típico next, 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 finish, que digamos estamos acostumbrados en muchos de los entornos Windows. Y empezamos con este esquema, ¿sí? De ir creando una a una las instancias, pero después de que uno está en la instancia 34, ¿sí? De hacer lo mismo o muy similar, pues uno dice, esto no es costo efectivo, no es mantenible, no es sostenible para la entidad, algo debemos estar haciendo mal. Y en ese algo debemos estar haciendo mal, unos grandes esfuerzos que hizo Eduardo, que es, diría, mi mano izquierda,
en este proceso fue ver cómo podíamos escalar esto de una mejor manera y encontramos la solución a nuestros problemas, y es Terraform. Terraform permite abstraer a través de un API declarativo cómo defino la construcción de los entornos de infraestructura. Entonces ya no es botón derecho, clic, sino todo esto empieza a tener todo un esquema de documentación, un esquema donde uno define a través de unos archivos, ¿sí? De unos archivos particulares, y con una, pues obviamente tiene una sintaxis particular, cómo están cada uno de los entornos creados. Esto tiene ventajas gigantescas. Una de las grandes ventajas que trae esto es, primero, la documentación de la infraestructura queda en los repositorios y yo puedo hacer seguimiento. Cualquiera podría ver en cualquiera de las aplicaciones que tenemos en nube cuánta CPU, cuánto memoria, cómo se escala, qué problemas de autoescalamiento, qué facilidades son de autoescalamiento, cuáles son las reglas de autoescalamiento. Puede, digamos, ver qué usuarios están asociados, pero ya no es entrando al entorno de AWS, sino teniendo, digamos, todo esto totalmente bajo un esquema de un repositorio controlado, con un esquema, digamos, histórico de cómo además la infraestructura ha crecido. Entonces me permite la documentación de la infraestructura. Y este esquema de Terraform no solamente funciona para AWS, funciona para Google y para Azure. Entonces hicimos un gran cambio y eso también implicó todo un proceso de aprendizaje. Ahora bien, esto es un poco todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder llegar, y ahora vienen los grandes retos de dónde estamos hoy. Como yo les decía, uno de los grandes problemas, ¿cuál era? Tener un repositorio. Escogimos GitLab. Hay muchos repositorios de código fuente en Git. No es el único, pero lo escogimos pues porque tenía, digamos, un bajo costo en la entidad. De hecho, el costo ahorita es cero. Podíamos tener muchos usuarios sobre GitLab y nos permitía también ciertas funcionalidades en el seguimiento de los proyectos. Esto implicó en GitLab también hacer todo un proceso de estructuración de la información, de estructuración de acuerdo a las áreas en las cuales trabajamos en el ministerio, y que no fuera simplemente un chorrero de digamos, un listado gigante de aplicaciones. Yo no hice en esa aplicación de quién es el doliente, cómo está atada, digamos, a los procesos internos de la entidad. Entonces también empezamos a estructurar esto de una forma muchísimo más ordenada, y eso poco a poco, digamos, nos permitió mejorar, sobre todo, más que mejorar, digamos, entender qué tenemos, cómo lo tenemos. Finalmente, trabajamos mucho en el tema de estructuración del código, ¿sí? Empezamos a estructurar todos los códigos de todas las aplicaciones que estaban en nube. Si bien hay códigos particulares de cada uno, pues uno tendrá Joomla, WordPress, Drupals, CMS de otro tipo, desarrollos en Java, desarrollos particulares en .NET, otros desarrollos en PHP. Empezamos a darle una estructura base a todos, y eso también empieza, digamos, a ordenar todos los mecanismos de trabajo. Ahorita podemos decir que todo el esquema que tenemos migrado a nube tiene la misma estructura. ¿Eso qué ventajas da? Acuérdense que el tema de desarrollo no está, el tema de desarrollo y los costos en el desarrollo no están per se en el desarrollo. Si bien el desarrollo cuesta un dinero, lo que más cuesta en el tiempo es el soporte, ¿sí? Y el proceso de estructuración del código pues trae varias ventajas. Luego, ¿qué definimos? Bueno, tenemos que movernos de un esquema estándar y que nos permita hacer despliegues de una forma escalable. Si eventualmente hoy estamos sobre AWS, pues también poderlo manejar en nuestro esquema on-premise, pero también, digamos, podemos ir a otras nubes. Y empezamos a trabajar y a definir qué es lo que está utilizando el mundo. El mundo a nivel mundial ya cogió Docker como un esquema de containerización de los aplicativos. Eso tiene muchas ventajas con respecto a los esquemas virtuales que, digamos, muchas de las entidades podemos tener. Las máquinas virtuales, como lo muestro acá a la izquierda, pues miren todos los componentes que tienen. El escalamiento de los esquemas de máquinas virtuales son complejos de obtener. El uso de recursos es muchísimo mayor al uso de recursos que uno tiene bajo ambientes de Docker, lo que hace una administración más compleja, porque uno tiene que entender cómo está el sistema operativo, tiene que entender el hipervisor que está, y luego, digamos, empiezan a compartir recursos cada una de las aplicaciones. En un esquema, digamos, de dockerización, gran parte de las ventajas está en la eficiencia y la agilidad, permitir construcción de arquitecturas de microservicios. Entonces, el uso de los recursos es mucho menor, y al ser menor, pues somos más eficientes, ¿sí?
El aprovisionamiento también es más rápido. Aprovisionar bajo un esquema de docerización, digamos, ya una vez uno lo tiene estandarizado, se puede hacer en menos de, no sé, 30, 40 minutos. Entonces, pues hay muchas ventajas y empezamos a movernos de cómo se está moviendo el mundo, ¿sí? Y dijimos, hay que ir con las tecnologías del mundo. Y en ese proceso de definición de estándares de desarrollo dijimos, bueno, ya sabemos qué es Docker, ¿sí? Pero el proceso de dockerización también tiene per se unos esquemas de estandarización. Es decir, cuando nosotros dockerizamos, lo que tenemos es, hagan de cuenta, un esquema de estructura base donde yo digo, bueno, todos mis desarrollos tienen en la línea base un sistema operativo en Ubuntu o en CentOS o en Debian, ¿sí? Pero un poco lo que uno ve es que cada uno de los desarrolladores dice, no, pues el mío instálelo con esto, el mío instálelo con esto, que no, aquí estandarizamos el proceso y generamos unos lineamientos comunes de unas imágenes base. Entonces, eso facilita mucho el trabajo para que los desarrolladores ya no estén pensando, no, que el sistema operativo tal y el Apache y el Nginx y la versión del PHP, nosotros ya le entregamos a los desarrolladores el esquema, digamos, montado, ¿sí? El esquema funcional con la base de su aplicación. Y eso facilita mucho los temas de desarrollo. Obviamente, eso también va en una gran ventaja y es lo que yo les comentaba, el tema de estandarización. Y en última, en la redefinición de cómo el código fuente debe manejarse. Como yo les comentaba, el tema de Terraform, entonces el tema de Terraform sí dio un cambio, digamos, gigante en cómo dejamos la infraestructura en el ministerio. El poder hacer seguimiento y el tener claridad de cómo están las máquinas, qué tipo de máquinas, y tener todo esto en un script y el día de mañana decir, oiga, necesito 10 máquinas con las mismas características de la página web o del desarrollo X o Y, pues se vuelve un tema de copiar, pegar y ejecutar, y eso termina uno con un esquema de aprovisionamiento que se pueden volver minutos. O si uno tiene que hacer ciertos cambios, pues los cambios ya no están, digamos, documentados en el archivo en Word. Un poco los problemas que vemos y evidenciamos siempre es que en Word manejamos mucho de la documentación y esto, digamos, genera problemas complejos en el mantenimiento. Estos son documentaciones vivas. Uno de los grandes cambios que estamos haciendo es que la documentación per se tiene que vivir, ¿sí? Mantener una documentación viva en Word es muy compleja, pero mantener esta documentación te obliga a que funcione sí o sí y que esté además al día, porque yo no puedo desplegar nuevas máquinas si no tengo los scripts actualizados de Terraform, ¿sí? Entonces, pues me obliga de alguna manera a tener esto actualizado. Y adicionalmente me permite tener una trazabilidad porque todos esos scripts les hago un seguimiento histórico, entonces yo puedo ver qué cambios tuvieron. Entonces, eso, digamos, ordena mucho el manejo de infraestructura en nube. Ahora, hay muchos temas, como yo les comentaba, cuando uno habla de nube. Otro tema importante es todo el tema de monitoreo y seguimiento. Hay varios componentes, si bien cada nube tiene sus particularidades, hay muchos componentes que facilitan y permitan que yo haga un monitoreo, un seguimiento de dos componentes muy importantes. Uno, el tema de infraestructura. Yo puedo sacar métricas y alertas automáticas de cómo se está comportando la infraestructura en diferentes tipos de niveles. Y otro a nivel de las aplicaciones, también puedo tener esquemas que me permiten, digamos, monitorear y hacer seguimiento sobre esa información. Pero decíamos, bueno, ahora como ya tenemos el esquema de monitoreo, ya tenemos los logs de información, ahora yo cómo hago para que no tenga que dar acceso a todos los usuarios o a ciertos desarrolladores, sino que haya un esquema, digamos, externo que me permita monitorear y mantener esto vivo. Entonces conectamos unos esquemas de SNS, un tema de chatbot. Y el chatbot, ¿qué es lo que me permite? Uno, automáticamente se genera cualquiera de los eventos de acuerdo a las métricas y a las alarmas que tenemos. Esto reporta a ciertos correos electrónicos de forma automática. Podríamos tener también mensajería, digamos, a dispositivos móviles, pues eso trae un costo, pero también, y al no querer, digamos, que esto generara costos para la entidad, pues pegamos una herramienta que también está siendo usada de forma muy estándar, que es Slack, que es un lugar donde podemos tener pensémoslo así, que es un espacio cerrado y privado de un conjunto de personas donde puedo definir diferentes cuartos, como si fuera un chat, ¿sí? Como un tipo
WhatsApp o similar, pero obviamente institucional, donde yo puedo empezar a enviar alertas particulares dependiendo de los eventos que se están generando. Claro, todo el mundo se va a preguntar, bueno, ¿y la seguridad de toda esta vaina, dónde queda? En eso venimos trabajando en los últimos 2 meses, también mirando y validando que todo esté salvaguardado y todos tengan las mejores prácticas en seguridad. Ahí hemos habilitado varios de los componentes, hay un esquema de guardia, hay un esquema de seguridad y hay un esquema de inspección. Empezamos con 214, digamos, sugerencias o mejoras que de alguna forma entrega el esquema de nube, y hemos dramáticamente, digamos, disminuido esto en los últimos 2 meses. Ya tenemos solo 41 y ya las 41 que nos quedan, digamos, son de impacto bajo o medio. Entonces también hay varias herramientas de nube que ayudan y buscan que uno asegure y aprovisione correctamente, digamos, todos sus esquemas. Obviamente sobre esto, pues cada uno de sus componentes podría tener una charla de 1 hora, pero la idea es contarles en términos generales qué ventajas tiene, digamos, el irse a nube. Ahora, el tema de pruebas de los desarrollos. Ustedes siempre decimos que debemos tener un ambiente de producción, un ambiente de pruebas y un ambiente local. El esquema de dockerización permite que los ambientes, tanto de locales, pruebas y de producción, sean idénticos. Entonces nos quitamos parte de los problemas donde todos los usuarios nos dicen es que mi máquina funciona y arriba no funciona. Hicimos todo un esquema nuevo que ya estamos implementando con algunas de las aplicaciones para que los desarrolladores tengan acceso únicamente a la sección de logs y a cierta información de las bases de datos, y tenemos un esquema de conexión por VPN. Finalmente, asociamos a esto una herramienta que se llama Sentry, que permite que en tiempo real, cuando un usuario genera un error, ¿sí?, automáticamente ese error me queda identificado, es enviado, digamos, a un canal de estos que yo les comentaba en Slack, y ahí queda, digamos, el registro de todas las incidencias que están teniendo los usuarios día a día. Hacer revisión de logs es difícil, entonces este tipo de herramientas apoya mucho al proceso de construcción, de mejoramiento más bien de las aplicaciones. Bueno, y después uno dice, ¿y qué nos hace falta? Pues todavía hay mucho, digamos, que mejorar. Uno de los grandes retos que tenemos es todo el tema de integración continua. Estamos trabajando para que cada vez menos los desarrolladores dependan un poco de las personas que estamos detrás en el tema de nube, y podamos automatizar los procesos de despliegue, digamos, trayendo las mejores prácticas que están asociadas a esto. Entonces, pues, estamos en un proceso de trabajo en el que hay una integración continua, es decir, que cuando el desarrollador genera los cambios, estos pasan por un esquema de pruebas, y las pruebas son positivas, automáticamente despliegue y haga el aprovisionamiento en nube. En eso estamos trabajando, todavía nos falta, pero pues es un trabajo en el que ahí vamos. Finalmente, ¿a qué diseño llegamos? Esto puede tener un tiempo largo, pero la idea era mostrarles rápidamente a qué llegamos. Tenemos un esquema de alta disponibilidad que está distribuido en zonas, tenemos un aprovisionamiento del 99.99.99.7, tenemos un esquema de balanceo que recibe todas las peticiones. A nivel mundial utilizamos un CDN que se llama Cloudflare, que, digamos, es gratuito, cualquiera se puede subir, pero tenemos una versión paga que nos permite hacer todo el tema, nos ayuda en el tema de denial of service, temas de analíticas, caché, tiene un esquema de firewall y de WAF, y eso lo complementamos con esquemas de seguridad propios que tiene, digamos, el sistema. Como yo les comenté, pues parte de lo que estamos trabajando está en un esquema de S2, pero en el tiempo lo que buscamos es que esto se vaya a un nivel, a un esquema de desarrollo que sea serverless. En ese esquema serverless, como yo les digo, las peticiones son muchísimo más baratas, pero también hay unas restricciones en términos de desarrollo. Ahora, si hacemos zoom sobre alguna de estas instancias que tenemos de S2, que son donde funcionan realmente las aplicaciones, un poco lo que uno vería son todas las aplicaciones que están corriendo. En este momento tenemos más de 54 aplicaciones, digamos, ya en entorno de desarrollo. Para los desarrolladores nuevos empezamos a hacer unos temas muy importantes
y es la estandarización de los procesos. Esta estandarización de los procesos lo que busca es que los desarrolladores ya no desarrollen o las empresas ya no desarrollen como quieran, sino les damos todos unos insumos bases y definimos que mucha de la infraestructura, muchos de los desarrollos deberían utilizar PHP. Y escogimos un framework específico tanto en front como en back, y la idea es cómo estandarizamos el proceso para que los desarrolladores no estén y con qué combo utilizo y cuál es el esquema de texto o cómo coloco yo la subida de archivos. La idea ya es entregarles todo un conjunto de artefactos predefinidos para que ellos entren a desarrollar y no gasten gran parte del tiempo en la construcción de estos entornos de desarrollo. Entonces aquí tenemos todo un proceso ya de estandarización y empezamos a hacer pilotos con 2 de los desarrollos que tenemos ahorita vigentes. Esto aplica obviamente para los nuevos desarrollos. Obviamente para los que ya existen pues no podemos hacer estos esquemas de migración. Y finalmente, digamos, en términos de lineamientos, que es otro de los temas, digamos, muy importantes, es todo esto que yo les he dicho, pues tiene que estar escrito en algún lado, ¿sí? Entonces empezamos con una construcción importante que partió de unos documentos que generó Rosángela, que es una de las funcionarias de la oficina OTIC, y con ella y con Hugo Sendales empezamos a trabajar en los nuevos lineamientos, lo que nosotros llamamos la versión 2. Es cada uno de estos componentes que yo les fui contando. Entonces, cómo creo un repositorio, cómo dockerizo, cuáles son los esquemas de dockerización, cómo defino una guía de arquitecturas correcta, cómo hago levantamiento de requerimientos, qué ANS tengo, cómo documentamos los servicios REST. Estamos en la construcción de una guía de geoservicios con apoyo, digamos, de otros de los arquitectos que están en el grupo, que son claves. Cómo aterrizamos una guía de estilos. El tema de interoperabilidad, que es un tema gigante, digamos, en que todas las entidades siempre estamos involucrados y las cuales hablamos de interoperabilidad, pues la idea es hacer una guía práctica un poco alineado con todo el tema de X-Road que viene. El tema de guía de pruebas y unas cosas que consolida al final todo este proceso es tener una lista de chequeo, un handover claro, ¿sí?, que nos permite, digamos, identificar cuáles son los elementos que se deben entregar. Al final de todo este proceso, ¿qué obtuvimos? Pues la actualización de los catálogos del sistema de información de la entidad. Y finalmente, ¿en qué momento estamos? No solamente con la integración, digamos, de lo que logramos migrar, sino también estamos trabajando en cómo integramos de una forma un poco más nativa nuestro esquema local con el esquema en nube. Entonces, ¿cómo podemos tener un provisionamiento de alta disponibilidad entre los dos esquemas? Estamos haciendo todos unos procesos de construcción en esto y también de compra de infraestructura, porque como yo les digo, no todo se puede ir a la nube, hay que tener un balance entre los dos esquemas. Pues como yo les diría, pues sobre cada uno de estos componentes podríamos quedarnos un tema largo, pero esto a grandes rasgos era lo que les queríamos contar de lo que se ha trabajado en esos últimos 7 meses en la oficina OTIC. Y pues ya en este sentido pues les daría un poco la palabra si es que hay alguna pregunta en particular. Alan, ¿cómo está? Yo tengo una preguntita. Primero que todo, pues las gracias, ¿no? Agradecerle su intervención, su muy buena intervención, y sobre todo en este tema tan actual como es el tema de que las organizaciones estén yendo a la nube. La pregunta va en que obviamente nosotros como ingenieros, y ahí sí me incluyo yo como ingenieros de la vieja guardia, nos tocó cambiar el chip, porque obviamente somos de la infraestructura física, de la infraestructura de los fierros, como se llama, y nos tocó cambiarnos el chip porque es algo que ya el mundo, usted lo explicaba, lo ha ido dando los lineamientos, y porque el tema de las mejores prácticas. Pero este tema, para poderlo llevar a buen uso, pues obviamente se necesita recursos, como usted lo mencionaba. ¿Cómo utilizar un lenguaje sencillo y claro, teniendo en cuenta que generalmente la alta gerencia no maneja este tipo de lenguaje tan técnico? ¿Cómo hacerles ver? Pues obviamente el ministerio ya se fue para este ejercicio, pero estoy hablando, digamos, de las entidades de nuestro sector
que necesitan, digamos, irse por este tema, cómo hablarle al director, cómo hablarle al subdirector administrativo de nuestras entidades territoriales para que entiendan cuáles son los beneficios de irnos a la nube. Sí, es uno de los temas, digamos, bien complejos, ¿no? Cómo vender esto, digamos, a la alta gerencia. Como yo les comentaba, hay muchas ventajas sobre el esquema de nube. Vender estas ventajas no es fácil. Hoy en día, digamos, puedo mostrar fácilmente, digamos, en términos de costos, cuánto le ha costado, digamos, a la entidad tener todo esto en nube. Estamos hablando que más de 50 aplicaciones migradas, estandarizadas y con alta disponibilidad. Uno dice, no, pero eso les debe estar costando millones, ¿sí? Realmente no. Esto nos está costando actualmente, digamos, aproximadamente a la fecha de hoy, creo que unos $15,000. ¿Sí? Llevamos 7 meses de esquema en nube. Entonces, uno de los temas claves acá es costos, ¿no? La alta gerencia, digamos, entiende el tema de costos. El segundo es, pues, las ventajas que tiene esto en cuanto a disminuir los tiempos de desarrollo de los nuevos esquemas. ¿A qué me refiero con esto? Y es que muchas de las aplicaciones nuevas, ¿sí?, tienen una disminución en tiempos cuando empezamos a utilizar todas estas tecnologías, pues porque uno no tiene que volver a realizar o digamos, no tiene que implementar un poco de cosas que ya están implementadas en nube y que en un esquema local pues, son complejas de hacer, ¿sí?, o que pueden llevar tiempos, en muchos casos la vida entera, ¿sí? Un poco lo que uno dice es, intenten inventarse nada, la probabilidad que uno invente cosas nuevas pues no es tan alta, ¿sí? Muchos de esos esquemas ya están. Y esto en las últimas, ¿en qué se va a traducir? En que los tiempos de desarrollo van a disminuir, ¿sí? Adicionalmente, pues tengamos en cuenta un poco lo que sucede en el mundo. ¿Cuántas personas están, digamos, trabajando en infraestructura en AWS o en Google o en Azure? No sé, son cientos de personas, digamos, que están asegurando de alguna manera que todo esto esté funcionando, ¿sí? Yo no digo que esto sea a prueba de balas, sea infalible, y pues obviamente uno tiene unos SLAs con ellos definidos, pero pues no significa que mañana no se caiga internet y pues no se caiga todo. Entonces, ahí lo que, digamos, uno dice es, pues, tengo todo un equipo y un manejo mucho más grande de soporte, que, digamos, en un esquema local es más complejo de obtener, ¿sí? Y de alguna forma, pues, abstraigo a la entidad de tener un conjunto de infraestructura, lo que de alguna manera debería disminuir en costos. Como les digo, esto no tiene una métrica exacta, eso no es como quite uno y suba todo allá. No, eso yo creo que es una mezcla y es un tema de aprendizaje, y como dice René, pues es clave, digamos, que los que somos viejo guardia, pues porque yo también soy viejo guardia, yo ya las nuevas generaciones son las que aprenden las cosas chéveres, ¿sí? Nos tocó aprender Java 1.1, ¿sí? Ahora yo no sé ni en qué versión van, pero creo que es 10 o 9, yo dejé de programar mucho en Java hace mucho tiempo, pero en todo caso, pues es difícil de convencer a la entidad. Ahora, lo que hemos logrado también en el tiempo es que el número de incidencias han disminuido, y eso también se le vende a la alta gerencia para que la alta gerencia diga, vea, en esto, digamos, vamos a mejorar la calidad de la información que lo proveemos a nuestros usuarios, digamos, a la comunidad. Y el otro tema, pues, es que pues, gobierno digital ya tiene unos lineamientos claros de que tenemos que movernos en esa línea, de tener esquemas de alta disponibilidad y demás. Acá hay una pregunta sobre el tema de AWS y R. Bueno, el tema de AWS y R, aquí que hemos trabajado, hay unos esquemas de bases de datos propios que nos permiten construir la Geodatabase en alta disponibilidad sobre la nube. Este esquema de alta disponibilidad lo tenemos ahorita implementado. Yo no soy experto, digamos, en el tema de arquitectura de integración de R, pero si quieres, digamos, podemos hablarlo en algún espacio particular. Yo comparto aquí mi chat y pues podemos tener una reunión con Daniel Cárdenas, que es el experto, digamos, en este grupo. Pero pues ahí lo que hemos trabajado es, tenemos un esquema de Geodatabase donde tenemos una Geodata, digamos, de edición, una de producción y otra de publicación.
eso, digamos, está asociado o lo vamos a empezar a encadenar a un tema de GeoServer y GeoNetwork, uno para la publicación de información y GeoNetwork para todo el tema que tiene que ver con metadatos, y todo esto integrado con un esquema de portal. Ahora, la entidad tiene una ventaja grande, ¿no? Que yo sé que es difícil, que para otras entidades se tiene, pero pues son temas, digamos, las ventajas que tiene uno de este lado, y es que la entidad, digamos, compró ELA, y ELA, digamos, nos permite tener unos esquemas de dashboards y demás. Ahora, en todo este esquema, digamos, RI, la integración de información, estamos definiendo toda una arquitectura de integración de cómo manejar toda la información numérica y geográfica para combinarla. Porque, como yo les comentaba, mucho la información que estamos generando únicamente es numérica, pero ya el tema geográfico tiene muchísima fuerza en varias de las entidades del sector. Entonces, pues hay que hacer una mezcla de todos estos mecanismos. Estamos definiendo un lineamiento y una arquitectura nueva que con gusto, digamos, podemos compartirte. Y Daniel, que es el experto, el arquitecto, digamos, en el tema geográfico, seguramente podemos tener una sesión con él para trabajar sobre este esquema. El esquema de dockerización, pues puedo compartirles, digamos, igual la presentación y algunos ejemplos. Uno de los otros problemas que digamos que uno identifica acá es, otra vez, cómo está instalada una aplicación. Entonces alguien me dice, no, ingeniero, entrégueme una máquina Ubuntu. Entonces listo, me le entrega la máquina Ubuntu. Y después yo tengo un Word donde él pone, instala el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3, y me va sacando todos esos pantallazos, ¿no? Y al final dice, listo, ingeniero, ya quedó instalado. Un poco lo que busca la dockerización es lo que yo les decía, una tendencia mundial, ¿sí? Dos, una forma en que yo vuelvo todas las aplicaciones contenedores, y entre los contenedores vive la aplicación, lo que hace un mejor uso de los recursos. Ahora, esto tiene una ventaja gigante, que al final el esquema de dockerización queda explícito en un archivo sobre el cual yo también puedo hacer documentación viva. Este archivo es lo que llaman el Dockerfile, que contiene toda la descripción de instalación y puesta en funcionamiento, digamos, de la herramienta. Entonces, aquí lo que tú tienes es un esquema estándar donde todos los desarrolladores, donde todos los ambientes ejecutan este Docker, y automáticamente el Docker te puede aprovisionar las instancias a nivel local de producción o en pruebas. Eso tiene unas ventajas en estandarización también. Si tú me dices, oye, envíame, si tú trabajas con ambientes virtuales, yo digo, envíame tu imagen. No, pues eso pesa no sé cuántos megas o gigas, ¿sí? Pues porque ahí va el sistema operativo, las librerías, un montón de cosas, ¿sí? El Dockerfile pesa 4K, 10K, ¿sí? Y ahí está toda la descripción en un solo archivo de todo lo que necesita tu aplicación para funcionar, que necesita estas librerías, que necesita, digamos, estos componentes específicos, que necesita, digamos, que el esquema de logs funcione de esta manera o de esta otra, y en la entidad logramos no solamente que eso quede en un solo script al cual tú le puedes hacer trazabilidad en el tiempo, sino que permite que los esquemas de integración continua, el esquema de escalamiento y aprovisionamiento de recursos en nube sea casi automático. No es automático, hay que trabajarle y hay que lograrlo, pero digamos, si tú buscas Docker, es la tendencia, más de todos los esquemas, digamos, actuales de aprovisionamiento en nube trabajan bajo Docker. Ahora, si quieres, digamos, más información de un espacio particular para que yo te muestre ya ejemplos concretos, pues porque es difícil, digamos, en una sola hora poder mostrar cómo funciona esto. Hemos hecho algunos procesos de acompañamiento con el Sinchi, con el Inbemar y algunos pequeñitos con el Humboldt, específicamente con el SID, para mostrarles esto cómo funciona, ¿sí? Cómo se come, ¿sí? Pues porque otra vez uno dice, bueno, me quedó la idea de una cosa que se llama Docker y pues yo de pronto busco en internet, pero pues esto es como todo, venga, lo entiendo, venga, le muestro las ventajas de estandarización y manejo sobre estos esquemas. Entonces pues ahí está mi correo y podemos buscar un espacio independiente donde con gusto puedo mostrarte ejemplos de cómo funciona esto. Vale, pues lineamientos sobre AWS, pues Dios, sobre AWS pues tú encuentras millones de cosas en internet, o sea, el mismo esquema de AWS pues tiene mucha de la información documentada sobre la misma plataforma.
El tema de esto es que no hay una única forma de estructurar y trabajar sobre los componentes, un poco lo que yo les comentaba. Es muy difícil decirte, digamos, la receta mágica, ¿sí? De hecho, si tú te pones a mirar en cada una de las aplicaciones que uno comúnmente utiliza, como puede ser un Moodle, o como puede ser un Joomla, un WordPress, ¿sí? Un poco los que de pronto estamos familiarizados con CMS, pues tienen toda una definición de arquitecturas de cómo debe ser desplegado, digamos, correctamente en nube. Entonces, pues, saber exactamente qué componentes y cómo los debes mezclar, pues no es un tema, digamos, fácil. Es un tema que implica entender cómo está la tecnología y cómo debe, digamos, desplegarse la tecnología de acuerdo a las necesidades que tienes. Hay componentes, digamos, generales. Hay cosas que uno, digamos, comúnmente puede utilizar. Pues uno de pronto ha escuchado una cosa que se llama C3. Después, bueno, C3 es, de hecho, el elemento inicial con el que arrancó, de hecho, Amazon. Y ahí, digamos, puedes hacer publicación de contenido estático, también publicación de todo lo que tiene que ver con el manejo de archivos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con persistencia de archivos, pues S3, digamos, es el lugar idóneo para tenerlo. Todo el manejo de, digamos, de logs y demás, pues como yo les mostraba rápidamente, pues está en una herramienta que se llama CloudWatch, que conecto con un esquema que se llama SMS, y que finalmente me permite exportar los logs o manejar los logs por correo o por mensajería o por diferentes componentes. Pero ahí toca entrar, digamos, a entender cada uno de estos esquemas. Yo hablé de muchas tecnologías, digamos, al mismo tiempo, y pues uno al final termina con una mezcla compleja en la cabeza. Pero es lo que yo les comentaba, pues parte de lo que toca es entender qué es lo que tienes, ¿sí? Cómo lo tienes y qué quieres migrar. También implica mucho entender qué tipo de tecnologías estás usando y si es factible o no cambiar estas tecnologías. Entonces, digamos, es parte del trabajo que se viene haciendo, pero esto hay que hacer un diagnóstico muy particular por cada uno de los esquemas. Pero como les digo, pues es complejo, digamos, de trabajarlo. Ahí pues yo escribí en el chat mi correo, y con gusto pues me puedes escribir y podemos tener una sesión un poquito más detallada si hay necesidad de ampliar un poco los temas que nosotros hemos abordado. Ahora, aquí hay experiencia de varios, yo no puedo decir que eso sea el trabajo de una sola persona. Como les digo, acá tuve a mi mano derecha o a mi izquierda, que es Eduardo, y en algunos otros componentes, pues digamos, estuvo toda la oficina. Pero yo creo que sí logramos en un tiempo récord migrar y estandarizar gran parte del trabajo que tiene el ministerio. En otras entidades donde he estado antes, este trabajo duró 3 o 4 años. ¿Sí? Acá logramos en 8 meses mover 70-80% de la infraestructura de los desarrollos tecnológicos. Pero como te digo, eso toca entrar a ver cada uno de los esquemas. Si tú tienes un esquema, digamos, asociado a microservicios y a una arquitectura asociada a microservicios, pues yo me iría, digamos, por Lambda, ¿sí? Lambda te permite tener, aunque con ciertas restricciones, el uso de servicios de una forma muy barata. Estoy hablando de que 1 millón de peticiones te cuestan 0, 1 millón de peticiones, ¿sí? Y que el 1 millón de peticiones adicional te cuesta 0.2 centavos por mes, ¿sí? Entonces, si tú puedes tener una arquitectura desacoplada y puedes trabajar con ciertos lenguajes, obviamente hay restricciones en qué lenguajes, aunque la mayoría lo soporta, pero pues en esencia está ahí Python, Node, de hecho creo que el mismo .NET, no estoy seguro, pero esto te permite, digamos, abstraerte aún más de la infraestructura, y ya ni siquiera estás hablando de, oiga, ¿eso en qué fierros y en qué CPU y en qué memoria? No, tú lanzas los esquemas de Lambda y eso funciona, y eso es casi magia, ¿sí? Lo que uno siempre ha querido. Pero eso también depende que tengas un esquema de arquitectura desacoplada. Ahora, Lambda tiene ciertas restricciones en cuanto a tiempos de ejecución de los procesos y otro tipo de cosas. Entonces, pues eso también es uno de los retos que entra acá, ¿no? Cuando utilizas cierto tipo de bases de datos. Nosotros todavía no hemos entrado al mundo del Big Data y demás, pero hay una infinidad también de herramientas, como está Dynamo, y pues cada una y hay otras, ¿no? Hay temas de Machine Learning en las cuales tampoco hemos entrado, pero que eventualmente pues queremos empezar a hacer una vez este esquema de interoperabilidad como cabeza de sector, digamos, logre
ser operativo, ¿sí? Y podamos empezar a integrar mucha información de muchas fuentes, pues ahí es donde vamos a empezar a trabajar con bases de datos no SQL. Por ahora nuestro trabajo es con bases de datos particulares SQL. Entonces, como diría René, muy vieja guardia, ¿sí? Pero yo no creo que las bases de datos SQL, digamos, digamos, sean obsoletas o digamos, ya dejen de usarse. Otra vez hay que mirar cada uno de los esquemas, cada uno tiene una solución distinta. En el tema de procesamiento en front, por ejemplo, ahí también hay varios mecanismos que le pueden a uno ayudar a que eso baje costos y sea, digamos, mucho más efectivo. Ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos una cosa que se llama CloudFront, que es otro de los componentes que está. En temas de persistencia, por ejemplo, de datos, yo te decía, pues nosotros tenemos volúmenes, el ideal es S3, pero muchas de las aplicaciones que uno tiene, pues es difícil cambiar el componente y ponerlo en S3, entonces utilizamos una cosa que se llama AFS, que permite, digamos, el esquema de aprovisionar volúmenes para que ahí se guarde la información. Entonces, como digo, pues en todo ese mare magnum de servicios que provee AWS, pues hay que entender un poco cómo está la tecnología y con base en eso, digamos, poder definir cuáles son las mejores prácticas de implementación. Ahora, yo no me puedo considerar, digamos, experto en AWS, se ha aprendido mucho, hemos tenido lineamientos y mejores prácticas, pero pues seguramente si tú hablas con debe haber un experto por cada uno de los servicios, y gente que ha trabajado solamente en uno específico. Aquí, por ejemplo, no hablé nada de temas de caché, que pues es todo un tema, el uso de Redis o de Memcache en los componentes que, digamos, muchos no estamos acostumbrados a utilizar, pues eso también tiene implicaciones cuando uno está trabajando en nube. Es complejo, digamos, darte una receta específica de esto, pero pues con gusto podemos ver cómo apoyamos desde el sector y revisar a cosas particulares. Ahí hay una pregunta de Laura. El tema de retención documental, pues ahí hemos venido trabajando, digamos, fuerte en ese tema. Un poco lo que muchas entidades tenemos es toda la definición de las tablas de retención, y cómo mantener esto en el tiempo es una complejidad alta, ¿sí? No es tan fácil, digamos, pues tenemos de hecho localmente unos temas de cintas, pero pues ustedes saben que el soporte de las cintas, mantener esa infraestructura de cintas, pues no es fácil, ¿sí? Pero la retención documental no se tiene que abstraer simplemente a tener un repositorio donde yo simplemente coloco allá los documentos, ¿sí? Obviamente es importante tener un esquema en el cual yo pueda mantener en el tiempo esa información y que esos esquemas sean baratos, pero sobre todo lo que es importante ahí es tener una estrategia clara que me permita recuperar esos documentos de aquí a 100 años. Que yo pueda descargar en 100 años, digamos, un documento y que ese documento estaba, qué sé yo, o hacía parte de un sistema de información, pues eso implica que yo debo poder instalar el sistema de información nuevamente, poderlo desplegar y así ver el documento. Entonces hemos también construido todo un esquema y una estrategia para poder asegurar que en 50 años yo puedo volver a ver ese documento como lo vi en el momento. Es decir, que si yo tenía ese documento, por decir algo, en la página web, pues probablemente en 50 años pues nadie utilizará WordPress, yo no sé qué versión existirá o si ya será obsoleta, pero en todo caso no va a ser la misma versión que manejamos hoy y yo necesito volver a restablecer ese ambiente. Entonces, pues lo que hemos logrado en ese proceso de estandarización es regular un poco qué queda en nube, cómo queda en nube y cómo lo restauro después de que está en ese esquema. Y lo que yo les comentaba, poder bajar los costos de mantenimiento, los costos de los que yo les decía, un esquema, digamos, de nube que tenga aprovisionamiento a largo plazo está en el orden de 0.0023 centavos por giga. Eso quiere decir que con, digamos, 10 teras, digamos, no le cuestan uno más de 5 o 8 dólares mensuales. Esto es muy barato, ¿sí? Entonces, pues mantenerlo frente a otros esquemas, pues trae muchas ventajas. Entonces, es un esquema idóneo. De hecho, AWS sacó parte del esquema de construcción de AWS en persistencia a largo plazo. Justamente tiene esas facilidades de poder mantener bajo un costo bajo
pues la información en el tiempo, pero lo que les digo ahí, aquí la importancia es definir la estrategia de cómo restablezco luego eso, ¿sí? Cómo encuentro esa información, cómo está, pues porque si alguien dice que necesito el archivo A, pues encuentra el archivo A, eso también tiene unas implicaciones tecnológicas. En temas de seguridad, pues tú tienes toda la seguridad que quieras tener en la nube. Nosotros tenemos un esquema, digamos, de doble autenticación, esto trabaja y está integrado con unas VPNs particulares con el ministerio. Solo aquellos que tengan privilegios sobre el recurso específico tienen acceso al recurso. En este caso, digamos, solo en la oficina OTIC específicamente, digamos, los compañeros que manejan el tema de infraestructura, que es Wilson, que es apoyado por John, son los únicos que tienen ahorita acceso a los privilegios. Y solo tienen privilegios y tú puedes definir qué tipo de privilegios. Por ejemplo, no pueden borrar. Pueden listar y pueden subir, pero no pueden borrar un archivo, ¿sí? Entonces tú puedes tener todo el nivel de privilegios y la granularidad que quieras sobre la nube. Digamos, ahí es ilimitado, digamos, lo que tú quieras hacer. Ya depende de qué políticas uno quiera gestionar. Pero el tema de seguridad, yo diría, yo me siento muy, digamos, tranquilo sobre estos esquemas en nube, ¿sí? No digo que sean infalibles, pero pues otra vez, tienen un equipo gigante detrás de seguridad buscando que esto se mantenga bien. Pues creo que con esta ya era como la última pregunta y pues obviamente agradecerles a los que estuvieron hasta el final y a todos aquellos que estuvieron en esta charla, y como les digo, pues el sector ambiental y la oficina OTIC está presta, digamos, a apoyar a cualquiera de las entidades del sector o por fuera del sector, en dado caso que quieran, digamos, buscar espacios diferentes en donde tengan otras dudas o quieran mirar el detalle de algunos de los componentes que a grandes rasgos hemos compartido hoy. Gracias.